Saludos, ¿qué tal? Nos encontramos hoy con Ignacio Urquizu, cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de Teruel. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Cuanto a cuestión política, en mayo fue elegido diputado en las Cortes de Aragón, cargo que dejó en septiembre para sustituir a Antonio Arrufat en el Senado. ¿Por qué ha decidido ahora encabezar la candidatura del Partido Socialista para el Congreso? Por dos razones. La primera de todas es porque mis compañeros han confiado en mí para ello. Es decir, para que esto suceda tiene que haber gente que te lo pida. Mis compañeros de la provincia de Teruel, de forma muy generosa y a los que estoy eternamente agradecido, han decidido que yo fuera el cabeza de lista. Y en segundo lugar porque creo que además de tener una gran vocación no solo política, sino de colaborar con mi sociedad, creo que el momento político, por el que pasa en nuestro país, en ese momento político yo creo que puedo aportar bastante. Todos somos conscientes de la situación económica, social y política, de la nueva etapa que se va a abrir en nuestro país a partir del próximo 20 o 21 de diciembre. El congreso que vamos a tener va a ser muy distinto al que hemos tenido hasta ahora, con nuevas incorporaciones, gente joven, nuevas formaciones emergentes. Bueno, pues yo creo que en todo ese escenario, desde mi modestia, creo que algo puede aportar representando a los turolenses. Muy bien, usted tiene un currículum importante, pero lo único que se le podría recriminar, que critica la oposición, es que nunca ha ostentado un cargo a nivel local, nunca ha sido concejal ni ha sido alcalde, porque tampoco se ha presentado en listas. ¿Por qué? Bueno, yo es verdad que no tengo experiencia en política, yo no llevo 30 años en política, eso es así. Yo no sé si eso es una virtud o es un defecto, porque es verdad que llevar 30 años en política a la gente ahora no le suena muy bien. Yo en lo que tengo experiencia es en otra cosa, que es en escribir, en reflexionar, en leer, en dar clase. Tengo experiencia en más cosas, es decir, yo llevo trabajando desde los 14 años en el campo, he trabajado en la construcción, es decir, que soy una persona pues que ha tenido que trabajar en sus veranos para poderse financiar cosas, sus estudios, todo, y que cuando se ha acabado su universidad, pues a través de becas se consigue hacer un doctorado y ser profesor de universidad. Entonces, bueno, que no tengo experiencia en política, pues es verdad, es verdad. ¿Eso es bueno o malo? Que lo juzgue la gente. Yo a lo que vengo a la política es aportar de mi experiencia profesional. Y yo creo que mi experiencia profesional, como alguien que es capaz de leer lo que le pasa a la sociedad, creo que puede aportar mucho. ¿Por qué no decidió empezar en política local? Porque nunca se ha presentado, por ejemplo, a unas primarias para ser cabeza de lista del Partido Socialista en Alcañiz. Tampoco nunca nadie me lo ha pedido. Es decir, no es que la agrupación socialista de Alcañiz siempre ha considerado que había mejores personas que yo para encabezar una lista municipal. Había gente que estaba dispuesto a ello y tampoco nunca nadie me ha pedido encabezar una lista municipal. Yo también creo que en la vida hay que estar donde uno mejor lo puede hacer. Y yo creo que mucha gente reconoce, o así me lo transmite, que yo puedo aportar mucho a la política nacional representando a los alcañizanos, bajoaragoneses y turolenses. Es decir, que yo creo que en la vida pues hay que saber tus límites y saber qué capacidad tienes. Y yo creo que donde más puedo aportar a día de hoy es ahí. Dicho eso, yo nunca renuncio a ser nada en mi pueblo. Y el día que la gente me lo pida, pues estaré dispuesto a escucharlo. Pero yo creo que en estos momentos donde más puedo aportar es ahí, siendo que bueno, pues tengo una gran pasión por mi ciudad. Querría añadir una cosa más. Yo he tenido más ofertas para entrar en política. Cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, y eso poca gente lo sabe, a mí me ofrecieron varias veces varios cargos políticos en el gobierno central. Y yo siempre dije que solo entraría en política por mi provincia. Es decir, yo admitiría entrar en política por Teruel, y es lo que he cumplido, porque siento una gran pasión por mi tierra y lo que quiero es ayudar a mis vecinos. ¿Le hubiera gustado que le pidieran los compañeros de la agrupación de Alcañiz que se presentara a las primarias? No, porque además yo creo que presentamos a un excelente candidato, como es José María Andreu, que al que más yo creo que tiene un gran futuro. Es decir, yo espero que siga siendo nuestro candidato en el futuro, porque creo que es una persona muy volcada en Alcañiz, con muchas ganas. Es decir, que creo que los compañeros estamos muy contentos con la candidatura que presentamos, y desde luego que tiene todo nuestro apoyo para seguir ejerciendo no solo el portavoz municipal, sino que seguramente más responsabilidades en el futuro. Desde la dimisión de Jorge Abril en junio, el Partido Socialista de Alcañiz sigue sin secretario general. No, soy yo el secretario general. Pues no lo habían... Sí, vamos, hemos seguido los estatutos del Partido Socialista, que dicen que en el momento que el secretario general dimite,
se hace cargo de la agrupación el secretario de organización, que era yo. Entonces ya cuando Jorge tomó esa decisión, ya lo habíamos hablado, se habló en un comité local, se habló en una asamblea, y ahora mismo yo soy el responsable del Partido Socialista en Alcañiz hasta el siguiente, digamos, congreso regional y provincial que tendrá lugar en la primavera-verano del año que viene, y elegiremos a un nuevo secretario general. Los compañeros me dijeron que me hiciera yo cargo de la agrupación y la llevara pues hasta el final. ¿Están como una especie de gestora? O... No, hemos aplicado los estatutos. Los estatutos. Cuando el secretario general dimite, el secretario de organización se hace cargo de la agrupación. ¿Le gustaría presentarse como secretario Pues la verdad local? es que ahora mismo ni lo había pensado. Es la primera vez que me lo preguntan y te lo digo de forma sincera, ni me lo había pensado ni planteado. Yo ahora mismo creo que me gusta mucho el fútbol y, como dice alguno, hay que ir partido a partido. Primero tengo que ser diputado y aunque hay gente que lo da por supuesto, yo siempre digo que en la vida hay que trabajar y esforzarse. Nunca nada la consigues sin esfuerzo. Yo me voy a esforzar para serlo y ser un digno diputado. Después vendrán congresos federales, congresos regionales, congresos provinciales. No sé dónde el partido me situará, es decir, no sé qué posición tendré en todo ese proceso orgánico que vendrá en primavera, verano del año que viene. Y como confiamos estar en el gobierno, pues tampoco sé muy bien en qué posición estaré. Muy bien. Usted es experto en encuestas, colaborador de Metroscopia. ¿Cómo están viendo, cómo se van a repartir los diputados aquí en Teruel? Porque cada encuesta que se van publicando en los medios otorgan resultados distintos. Hombre, el único dato que tenemos es el que ha publicado el diario El País el domingo pasado, es que nos daba dos, creo, datos importantes. El primero es que podría ser un empate a un diputado, es decir, podría haber 3 partidos que tuvieran representación, que es el PP, el PSOE y Ciudadanos. Y en segundo lugar nos decía que el PP y el PSOE estaban apenas a 2 puntos de diferencia, es decir, que había muy poca diferencia. Ahí yo creo que hay dos cosas. Primero, la campaña puede movilizar voto y quizá esa diferencia entre PP y PSOE se pueda revertir, que es lo que estamos trabajando. Para nosotros es la primera fuerza política y son apenas 1000 votos lo que nos separan. Y en segundo lugar, creo que Ciudadanos ha bajado mucho en la última semana. Los debates electorales a Albert Rivera no le han salido bien. Realmente pues no ha estado seguramente a la altura de lo que debe ser un candidato a presidente del gobierno, y creo, intuyo, y no solo es opinión sino es información, seguramente Ciudadanos ya no tiene esa posición que tenía hace unas semanas, y eso tiene repercusión en todo el territorio porque al final son elecciones generales, ¿no? Así que tengo la sensación de que quizá ese tercer escaño nos lo vamos a disputar al final PP y PSOE, y en ello estamos peleando. ¿Temen el trasvase de votos a Ciudadanos, a Podemos? No, yo no temo nada, porque yo tengo un gran respeto hacia lo que vota la gente y tengo un gran respeto hacia mis adversarios políticos, o sea que yo no temo nada, al revés, lo respeto. Yo por lo que trabajo es por ganarme la confianza de los demás y por, a través de la palabra, convencerles de por qué puedo ser un buen representante de ellos. A mí, los partidos emergentes, porque es algo que me habéis preguntado los periodistas en varias ocasiones, me preocupan no como elemento electoral, porque como digo tengo un gran respeto por eso, me preocupan por lo que significa, y lo que significa es desafección. Y lo que yo quiero combatir es esa desafección, lo que quiero es convencer a la gente que nos den una oportunidad para poder representarles y trabajar por ellos. Que ha dicho hace poco Pedro Sánchez, su líder, que sería un fracaso no ganar estas elecciones. No sé si usted está de acuerdo. Bueno, yo no sé si sería un fracaso para el Partido Socialista. Yo sí que creo que sería un fracaso para la sociedad que el Partido Popular siguiera en el gobierno. Es decir, que si tuviéramos un nuevo gobierno de Mariano Rajoy a partir del 21 de diciembre, porque lo que necesita esta sociedad es poner un punto y final a todas las políticas que se han hecho en estos últimos 4 años, que han sido, la verdad es que muy dañinas, no solo para España, sino también para Teruel. Y lo que más me preocuparía es que, aunque el Partido Popular llegara a perder las elecciones, llegara a sumar con Ciudadanos, porque lo que tenemos muy claro es que no podemos sustituir una mayoría conservadora, que es la del Partido Popular, por una nueva mayoría conservadora, que es la que representaría PP y Ciudadanos. Por eso lo que invito a los españoles y a los turolenses es que reflexionen sobre esta posibilidad, porque no podemos seguir con políticas conservadoras. Todo parece indicar que va a haber un Parlamento muy fragmentado, que van a ser necesarios acuerdos para poder llegar a formar un gobierno. ¿Con quién preferiría pactar o quién preferiría que fuera socio de gobierno? En Podemos, esto es, Ciudadanos. con el que sumes, es decir, nosotros el Partido Socialista tenemos una virtud y es que nos podemos llevar bien con todos. Yo creo que eso es un valor en política, que tienes una posición tan central que puedes mirar a tu derecha y a tu izquierda y te encuentras gente con la que te puedes llevar bien y te puedes entender. En Aragón nos entendemos con Podemos y creo que estamos haciéndolo razonablemente bien. En Andalucía nos entendemos con Ciudadanos y creo que lo estamos haciendo razonablemente bien. Así que yo creo que antes de hablar de pactos vamos a dejar que los españoles voten, que decidan, y después pasaremos a la segunda fase. Pero desde luego que el Partido Socialista lo que algo tiene es capacidad para hablar con todo el mundo. Ustedes dicen que Ciudadanos es
es de derechas, pero en cambio en el Partido Popular están diciendo que son de izquierdas. Pues yo ya no digo de qué son, yo voy a hablar de sus propuestas. ¿Qué es lo que propone Ciudadanos? Primera propuesta, contrato único. ¿Qué significa contrato único? Significa que el coste de despido de los trabajadores será creciente, y para que el coste de despido de un trabajador con ese contrato único sea similar al que tiene ahora una persona con contrato indefinido, tendrá que trabajar 9 años para conseguir el mismo coste de despido. Lo que significa es que vamos a hacer a todo el mundo precario, a todo el mundo temporal. Vamos a ver otra propuesta. Ellos proponen reformar el IRPF para reducirlo, digamos, en un coste que tendría para el Estado de unos 10.000 millones de euros. Es un 1% del PIB. Un país que tiene un déficit público de casi el 6%, que tiene una deuda pública del 100%, y que además alguien propone bajar los impuestos, lo que le está diciendo a la gente es que va a recortar, que va a hacer más recortes. Vamos a ir a otro ejemplo. Ellos quieren subir el IVA súper reducido del 7% al 21%. Quieren que el pan, los huevos, el pollo, pague el mismo IVA que los yates de lujo. Por lo tanto, no hace falta que yo diga de qué son. Yo creo que sus propuestas le identifican claramente. Muy bien, ya entrando en materia de propuestas, ¿qué proponen ustedes contra el desempleo? Bueno, contra el desempleo hay muchas propuestas, pero me gustaría centrarme en dos. La primera, que tiene que ver más con el desempleo, tiene que ver con qué tipo de empleo creamos, es sentar unas bases sólidas en el crecimiento. Y las bases sólidas tiene que ver con apostar por la innovación, por la investigación, por el desarrollo, y nos comprometemos en un horizonte temporal no muy lejano en llevar a toda esa inversión al 3%. Junto a ello nos comprometemos a hacer una política industrial activa, algo que no ha habido en estos años. Es decir, que el gobierno central se comprometa a utilizar el dinero público donde no llega la iniciativa privada. Y lo voy a explicar muy fácilmente. En España hay un proyecto, unos fondos que se llaman de Reindus, para reindustrializar el país, que a la provincia de Teruel, por su peculiaridad, le tocan. Bueno, ese fondo no se ha cubierto apenas el 45% en esta legislatura, es decir, no se ha utilizado a pesar de estar presupuestado, porque las condiciones que ha puesto el gobierno son tan difíciles para alguien que quiera acceder a él, que al final se acaba dando dinero no al que lo necesita, sino al que no lo necesita, porque para que te lo den tienes que cumplir unas condiciones tan difíciles que si eres un emprendedor con pocos recursos, no te llegan esos fondos. Bueno, nosotros queremos hacer todo lo contrario, es facilitar la vida a los emprendedores que tengan menos capacidad para que puedan iniciar empresas y puedan iniciar sus proyectos empresariales. Eso es cambiar toda la legislación respecto a la gestión del fondo Reindus. Lo mismo puedo decir con el FITE, puedo decir con el MINER, es decir, hacer la vida más fácil a aquellos que quieren emprender, y eso crea empleo. Y la segunda pata tiene que ver con la educación. No podemos crear cualquier tipo de empleo. Tenemos que apostar por la educación. Tenemos jóvenes que abandonaron el mercado laboral, abandonaron el sistema educativo para irse al mercado laboral, ya mismo ni tienen estudios ni tienen trabajo. Hay que capacitarles y darles una titulación. Así que nos comprometemos a crear unos cursos de capacitación para que esa gente que sabe hacer cosas, porque saben hacer cosas, tengan una formación, un título para ir al mercado laboral. Queremos potenciar la FP. Es decir, queremos preparar a la sociedad para la economía del futuro. Una economía que va a pivotar mucho sobre la educación, sobre la innovación, y que seguramente va a pivotar mucho menos pues, sobre esa economía que cada vez está más en el retrovisor y tiene que ver pues, con mucha mano de obra barata, que realmente no aporta valor añadido, que no exporta. Es decir, es cambiar el modelo productivo, y ya no es solo cuestión de cómo crear empleo, es qué tipo de empleo creas. En cuanto a la despoblación, una de las principales lacras de la provincia, ¿qué se puede hacer? Pues dos cosas. Para empezar, la despoblación tiene que ver con dos problemas. El primero, que el que se habla más, es que alguien que nazca aquí tenga el derecho a seguir viviendo aquí. Es decir, alguien que nazca en la provincia de Teruel y quiere seguir viviendo en Teruel no se ve obligado a irse. Y en segundo lugar, alguien que nazca en Teruel tenga las mismas oportunidades que alguien que nace en otro lugar. Es decir, que no por quedarte aquí seas menos que los demás. Así que lo que tenemos que hacer son dos cosas. El empleo, sobre el que hemos estado hablando un poco, pero en el caso de Teruel es muy específico porque tenemos una cantidad de herramientas que no hemos utilizado, creo, en estos 4 años en toda su potencialidad, como es el FITE, la Comisión Bilateral entre el Gobierno Central y el Gobierno de Aragón, que por cierto se ha reunido 3 veces y en todos los acuerdos no se ha aplicado ninguno, como está el Reindus, como está el MINER, es decir, poner esas herramientas a generar empleo en la provincia. Y en segundo lugar, tenemos que tener servicios públicos de calidad, es decir, alguien que se quede aquí, que tenga los mismos derechos en una gran ciudad. Y eso es educación, es sanidad. Y nosotros creo que en el Gobierno de Aragón estamos demostrando nuestro compromiso. Y ahí está, por ejemplo, el Colegio de la Cañada de Berich, que con 4 alumnos sigue abierto. Ahí está nuestro compromiso con la sanidad y estamos ya en capacidad de decir que vamos a empezar las obras del Hospital Público de Alcañiz el año que viene. Y ahí está el presupuesto y vamos a ver la licitación pronto. Solamente han destinado 3 millones. Con 3 millones se puede empezar. Sí, por supuesto, se puede empezar porque la licitación es un trámite administrativo que puede llevar entre 3 y 6 meses. Aunque se licita en enero o febrero, no podrán empezar las obras hasta el principio. Ese dinero seguro
seguramente se va a tener que destinar mucho a permisos de obras, a trámites administrativos, pero las máquinas ya empezarán a trabajar el verano que viene y lo van a ver los alcañizanos. Sanidad y educación son dos competencias transferidas a las comunidades, lo que a veces ocasiona agravios comparativos. El último lo hemos visto aquí en Aragón, los 3 niños aragoneses con distrofia muscular, una enfermedad rara, y el gobierno de Aragón no se les está administrando el medicamento. Lo que ha hecho el gobierno de Aragón es que va a convocar una comisión ética donde se va a estudiar, para empezar, si esos medicamentos realmente sirven para lo que dicen que sirven, porque estamos hablando a veces de medicamentos que están en pruebas, es decir, que no son definitivos y que científicamente no está demostrado que ese medicamento, digamos, puede tener las funciones que dice la empresa farmacéutica que dice que tiene. En otras comunidades sí que se está administrando. Sí, y en eso consiste la autonomía de cada comunidad autónoma, es autónoma para ejercer su responsabilidad. Y nosotros estamos ejerciendo la responsabilidad porque nosotros tenemos que tener en cuenta, pues como digo, que estos niños, que a nosotros desde luego nos genera pues un gran daño moral que se encuentren en esa situación, y nosotros estamos muy afectados, o como pueden estar ellos, esperemos que esa comisión ética se pronuncie y nos diga de expertos y nos diga si realmente ese medicamento merece la pena, y si es así, no tengan ninguna duda que ese medicamento será suministrado. Esa es la responsabilidad que ejercemos los socialistas en Aragón. Sanidad y educación son dos competencias transferidas a las comunidades, lo que a veces ocasiona agravios comparativos. El último lo hemos visto aquí en Aragón, los 3 niños aragoneses con distrofia muscular, una enfermedad rara, y el gobierno de Aragón no se les está administrando el medicamento. Lo que ha hecho el gobierno de Aragón es que va a convocar una comisión ética donde se va a estudiar, para empezar, si esos medicamentos realmente sirven para lo que dicen que sirven, porque estamos hablando a veces de medicamentos que están en pruebas, es decir, que no son definitivos y que científicamente no está demostrado que ese medicamento, digamos, puede tener las funciones que dice la empresa farmacéutica que dice que tiene. En otras comunidades sí que se está administrando. Sí, y en eso consiste la autonomía de cada comunidad autónoma, es autónoma para ejercer su responsabilidad. Y nosotros estamos ejerciendo la responsabilidad porque nosotros tenemos que tener en cuenta, pues como digo, que estos niños, que a nosotros desde luego nos genera pues un gran daño moral que se encuentren en esa situación, y nosotros estamos muy afectados, o como pueden estar ellos, esperemos que esa comisión ética se pronuncie y nos diga de expertos y nos diga si realmente ese medicamento merece la pena, y si es así, no tengan ninguna duda que ese medicamento será suministrado. Esa es la responsabilidad que ejercemos los socialistas en Aragón. Quizá lo que usted pregunta tendría que preguntárselo a los socialistas de otros territorios de por qué lo están haciendo. Le estabas comentando esto, quería preguntar si buscarían una mayor uniformidad entre comunidades para que no se ocasionen agravios comparativos. Yo, si le digo la verdad, soy un profundo federalista. Debe ser porque he nacido en el Bajo Aragón y estoy al lado del Matarraña y he visto cómo pueden convivir diferentes identidades y lenguas sin problema, que creo mucho en la autonomía de las personas, y creo que la autonomía significa responsabilidad, es decir, cada uno se haga responsable de sus acciones y de sus actos. Entonces, yo sí que creo que tenemos que tener un modelo descentralizado donde cada territorio tome sus propias decisiones y sea cada territorio que decida cómo quiere que sea la educación, la sanidad, porque ellos conocen el territorio mejor muchas veces que un gobierno central, pero sí que creo que tiene que existir un mínimo, no digo un máximo, un mínimo donde todos tengamos lo mismo como mínimo. Y a partir de ahí, si alguien que quiere dar más, que lo financie. Y si alguien quiere dar menos, pues entonces que no tenga esa posibilidad, porque ese mínimo está garantizado. Y eso habría que hacerlo seguramente con un fondo de solidaridad que ya más o menos existe, pero que tendríamos que reforzar, y tendría que haber una mayor homogeneidad. Por eso nosotros proponemos reformas en una vía federal, porque el federalismo, del que a veces nos dicen, bueno, concreten ustedes, el federalismo significa muchas cosas, o sea, son varias medidas, y una de ellas es una mayor coordinación entre las comunidades autónomas, es decir, crear instrumentos que permitan que todos los gobiernos autonómicos tengan un mínimo y caminen de la mano en una serie de cuestiones mínimas. Y eso son las conferencias sectoriales, es un senado distinto, es decir, el federalismo es eso, el federalismo no solo es autonomía y responsabilidad, es también uniformidad en lo mínimo. Y nosotros en eso, los socialistas, por supuesto que vamos a estar. Hablando de administraciones, comarcas y diputaciones, ¿qué proponen? Pues mire, yo, de nuevo, como soy federalista y creo en la descentralización, yo creo que el debate sobre el número de administraciones es un debate que estoy dispuesto a tener, pero me parece mucho más interesante el debate de cómo queremos que funcionen las administraciones, que es un debate un poquito distinto. Y me explico. No porque desaparezca la comarca
o porque desaparezca la Diputación, o porque desaparezca los ayuntamientos, como dice el Ciudadanos, que debemos hacer con los de menos de 5.000 habitantes, no porque eso desaparezca, digamos, desaparecerán los servicios y las necesidades de la gente. Porque lo que hace la comarca del Bajo Aragón, que atiende a dependencia o que hace deportes, lo va a tener que hacer alguien. Necesitaremos trabajadores para cubrir eso. Es decir, que esos servicios que presta alguien los va a tener que hacer. Entonces, quitaremos las comarcas y haremos otra administración, llamémoslas como mancomunidades, como sea. Así que la primera falacia es, no por quitar una administración, la gente no de repente los servicios desaparecen, esos servicios se transfieren a alguien. En segundo lugar, ¿que las administraciones pueden funcionar mejor? Sin ninguna duda. ¿Que pueden ser más eficaces? Por supuesto. ¿Que pueden ser más transparentes? Por supuesto. ¿Que pueden ser más participativas? Por supuesto. Y ahí estaremos nosotros debatiendo. Pero yo creo que en algunos lugares tienen que entender que hay un fuerte sentimiento comarcalista en muchos sitios. Y estoy pensando en el Matarraña, o estoy pensando en el Bajo Aragón, donde tenemos una identidad propia. Una identidad propia. En el Matarraña, además, esa identidad se mezcla con una lengua. Es decir, que estamos hablando de gente que siente que forman parte de una comunidad. Una comunidad que tiene que ver con su cultura, con su lengua, con sus valores. Y que aquí en el Bajo Aragón está muy instaurada. Es decir, a veces hablamos vosotros mismos desde este medio de comunicación del Bajo Aragón histórico. No lo hacéis de forma artificial, lo hacéis porque sabéis que existe algo que se llama así en la mente, en la mentalidad de la gente. Entonces, nosotros claro que defendemos esa mentalidad comarcalista porque creemos que tiene que cumplir una función. A partir de ahí, de debate. ¿Cómo funcionan? Vamos a revisarlo. ¿Cómo se financian? Vamos a revisarlo. ¿Qué funciones tienen? Vamos a revisarlo. Pero de hacer desaparecer las administraciones no creo que sea la solución. Sí, pero le pregunto así, ¿le parece correcto ese número de cargos políticos? ¿Cree que habría que dejarlo así o cree que habría que revisar o hacer una tabla de sueldos? Porque también es muy diferente. La tabla de sueldos ya existe. Es decir, existe por lo menos en la ley. O aplicarla. No, se aplica. Es decir, hoy en día un alcalde, el alcalde alcaño puede ganar lo que quiera. Tiene un límite salarial que se estableció en la ley de reforma de los ayuntamientos que hizo el Partido Popular. Es decir, que esas tablas ya existen y uno puede ponerse ya el sueldo que quiera, ¿no? Yo estoy dispuesto a debatir de nuevo sobre cuántos políticos tenemos en el país y sobre quiénes tienen que cobrar y no tienen que cobrar. Pero le puedo asegurar que, hablo de memoria, pero el 90% de los políticos, y ahí hay que incluir a los concejales y alcaldes porque lo son, no cobran ningún sueldo. Y que es verdad que, bueno, pues en el caso de las comarcas hay gente que está trabajando porque tiene sus responsabilidades y, como digo, si alguien trabaja, tendrá que ser remunerado por su sueldo. Yo, por lo menos, como persona de izquierda, siempre he defendido que a la gente hay que pagarle por trabajar. No sé si alguien quiere que la gente trabaje gratis, no es mi propuesta. ¿Que podría hacerse las mismas tareas con menos gente? Bueno, pues vamos a verlo. Eso sí que me gustaría a mí que me lo demostraran. Porque lo que yo sé es que son instituciones que tienen presupuestos de 3, de 4 millones de euros, que tienen muchísimo personal contratado, porque tienen que atender dependencia, protección civil, tienen que atender, como digo, deportes. En algunos sitios, como incluso en Huesca, tienen residencias de ancianos. Es decir, que prestan muchos servicios a la gente, de movilidad, traen a gente aquí al hospital con unas furgonetas para hacer recorridos y la gente mayor pueda venir aquí. Es decir, las comarcas prestan mucho servicios, no están, digamos, no son instituciones que no hacen nada, y si alguien las dirige y tiene que tomar decisiones, yo entiendo que por ese tiempo que invierte, si es a tiempo completo, tiene que cobrar. En cuanto a infraestructuras, la 68 sigue sin avanzar. ¿Por qué? Porque ese mensaje, esa necesidad no llega a Madrid. Pues mira, de nuevo me alegra que me hagas esta pregunta, porque yo creo que en muchas campañas electorales hemos asistido a una subasta de infraestructuras que no era seria. A la gente se le prometía que en esta provincia debía haber autovías en todas las direcciones junto con un AVE y no prometíamos puertos porque no había mar. Si no, también lo habríamos hecho. No, mira, esto es un poco más serio. Lo que ha sucedido con esa carretera, básicamente, es que durante 20 años el tráfico ha dejado de venir por aquí, es decir, Zaragoza no ha buscado su salida al mar por el Bajo Aragón, porque teníamos dos dificultades. Era el último tramo del límite de provincia y lo que viene después, que a veces se nos olvida, Castellón, que es el puerto del Querol y la torreta con el puerto del Querol. Así que lo que nos comprometemos los socialistas es, uno, eso lo vamos a hacer. Ya están en marcha unas obras y estamos deseosos de que liciten, como se nos prometió en el Ministerio después de una reunión este septiembre, que liciten la parte del Querol, y estamos deseosos de que se licite una vez y se desatasque el problema que hay entre la torreta y Querol, el puerto del Querol, que tiene que ver con una zona que se llama cepa protegida y de ahí hay que cambiar el proyecto. Así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que lo antes posible eso sea una realidad. Dos, vamos a sacar el tráfico de las poblaciones y vamos a convertirlo en vía rápida. Lo que queremos es que no haya tráfico por dentro de Híjar, por dentro de Azaila. ¿Qué pasa si hacemos todo eso? Que el tráfico volverá a esta carretera,
que la gente volverá a pasar por aquí. ¿Y qué pasa si la gente empieza a pasar por aquí? Que cuando vayamos al ministerio a decirle necesitamos la A68, no te podrán decir, no, si es que por ahí no pasa ningún coche. Te dirán, no, es que ahora pasan muchos coches. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una carretera que es mucho más ágil y más rápida, por lo que hay mucho tráfico. Y haremos como se ha hecho en las variantes del Burgo o de Fuentes, que si uno pasa por allí verá cómo los puentes están preparados para una autovía. Lo que tenemos que hacer es preparar esa carretera para en un medio plazo. Lo que a mí no me va a escuchar nadie es prometer una cosa que no voy a cumplir. Y no me va a escuchar nadie decirle algo que es imposible. Y nosotros no estamos diciendo que la A68 no haya que hacerla. La haremos en el medio y largo plazo. Pero primero ocupemos del presente. En cuanto a los trenes, que el problema en Aragón, ¿qué se debe hacer? ¿Debe seguir pagando el gobierno de Aragón? ¿Debe costearlo el gobierno central? De nuevo, yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad y una competencia la tiene que ejercer. Y Renfe es la responsable del tren o de los trenes que hay aquí en gran parte de ellos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, si uno tiene un tren, lo que tiene que hacer es financiarlo. Y si no, que explique a los turolenses que no quiere tener ese tren, que vaya y que lo diga. Nosotros lo que estamos defendiendo, y lo vamos a seguir defendiendo, es lo que se llama el eje cantábrico-mediterráneo. ¿Y eso en qué consiste? De nuevo, no vamos a prometer el AVE a Teruel. No lo vamos a prometer. Si alguien lo quiere hacer, me parece muy bien. Nosotros no, porque somos realistas. Lo que prometemos es que ese tramo sea un tramo de prestaciones de velocidad alta, elevada. ¿Y en qué consiste eso? Ahora mismo en el tramo entre Zaragoza y Teruel hay 15 sitios, 15 tramos, que solo se puede ir a 30 km por hora. Hacerlos de una mayor velocidad, que puede ser en torno a 150, 160, cuesta 50 millones de euros. ¿Qué es la segunda fase? Electrificar la línea entre Teruel y Zaragoza. Eso cuesta 250 millones de euros. ¿Cuál es la tercera fase? Mejorar el tramo entre Teruel y Valencia. Esos son 300 millones de euros. Hablando de industria, minería, ¿cuál es el futuro del carbón? Pues el futuro esperamos que no sea como su color. Y lo que vamos a trabajar es para que no sea así. Entonces, respecto al carbón, creo que tenemos que hacer tres cosas. La primera, lo que es la mina de cielo abierto está a punto ya de tener la rentabilidad, es decir, aunque tiene alguna ayuda pública ya es muy rentable y hay que seguir apoyándolas porque pueden tener su viabilidad. De hecho, por la información que tenemos, Samca está pensando incluso en abrir alguna nueva mina de cielo abierto. La mina de interior, que tendría que cerrarse el año que viene, tiene el problema que 130 personas pueden perder su empleo y por lo tanto hay que buscar alternativas que van, por ejemplo, en esa nueva mina de Samca de cielo abierto podría ser una alternativa, ver cómo podemos pelear porque esa mina de interior, que es la que queda en Ariño, pues pueda todavía seguir funcionando y si no puede seguir funcionando, por lo tanto, buscar esa alternativa. En segundo lugar, tenemos que conseguir que la central térmica de Andorra reciba la inversión que se merece. Otro fondo, el FITE, ¿cree que se debe cambiar alguna base? ¿Se debe seguir como hasta ahora? Va a empezar, y eso yo creo que mucha gente no lo sabe, el 30 de noviembre el actual gobierno de Mariano Rajoy ha suspendido la Comisión de Seguimiento de Obras, con todo eso que implica a las obras que están en marcha y ahí sí que tenemos una gran preocupación. Pero lo que tenemos que hacer es, primero, garantizar su futuro, que como vemos en 2016 pues hay que renovarlo, y no está del todo claro que el Partido Popular lo vaya a hacer porque en su acuerdo con el Partido Aragonés no lo ha puesto por escrito, y no solo no lo ha puesto por escrito, sino que además nos tenemos que fiar de la palabra de Mariano Rajoy, y yo creo que todos los españoles saben lo que vale la palabra de Mariano Rajoy. Así que nosotros sí que nos comprometemos a que el FITE sea renovado. Dos, en esta legislatura se ha producido un cambio que mucha gente no ha percibido, y es que el FITE ha dejado de ser un fondo para ser un programa. ¿Y eso qué significa? Antes, cuando tú no te gastabas el dinero del FITE, quedaba ahí para la siguiente anualidad y puedes seguir invirtiendo. Ahora no. Ahora cuando se acaba el año y tú no te has gastado el dinero, ese dinero lo pierdes. ¿Por qué? Porque al gobierno de Mariano Rajoy le interesaba mucho más recortar que invertir. Le preocupaba mucho más que no gastáramos el dinero público, que realmente ese dinero fuera a los proyectos que necesita esta provincia. Y por lo tanto ese cambio legislativo es lo que a nosotros nos preocupa mucho y lo que queremos es que deje de ser un programa como está ahora mismo para que pase a ser un fondo real. ¿Habría que seguir financiando proyectos como Motorland? Este 2015 ha recibido 7 millones de euros. ¿Están de acuerdo? Nosotros lo que estamos de acuerdo en que Motorland tenga futuro. Eso es lo que estamos de acuerdo. Entonces lo que queremos es, porque Motorland es un complejo que tiene diferentes dimensiones. Tiene una dimensión deportiva, que es la que mucha gente conoce, tiene una dimensión tecnológica y de empleo, que es a lo mejor menos conocida. Nosotros queremos volcarnos en lo menos conocido, que es la parte tecnológica y de generación de empleo. Y queremos que ese parque tecnológico, Tecnopark, funcione, tenga empresas, tiene, pero queremos que funcione mucho mejor y nos vamos a volcar mucho en Tecnopark. Por último, Ignacio, ¿qué voto se debe ejercer el próximo domingo 20? ¿Qué voto? Hombre, yo creo que tiene que ser el voto de la responsabilidad. Es decir, hay que votar
pensando en las consecuencias que tiene el voto. Y yo creo que bajo ese punto de vista el Partido Socialista es una garantía, y me explico. Yo vengo de una sociedad en la cual, a pesar de mi juventud, pero en la cual en los años 80 te decían que si tú te esforzabas y trabajabas y estudiabas, podías tener un trabajo. Y si tú tenías un trabajo, tenías un salario digno y una estabilidad digna. Y que si tú tenías un trabajo y una estabilidad digna, podías tener una familia, un proyecto de vida, una vivienda. Eso existía. Y eso con esta crisis se ha venido abajo. Hoy en día la gente tiene un trabajo que no es digno, cobra muy poco por él o es muy temporal. Hoy en día la gente que estudia se tiene que ir de este país. Y eso es resultado de decisiones políticas, de que alguien ha decidido que eso no sea así. Y lo que yo le pido es a los españoles y a los turolenses y a los aragoneses que recuperemos esa sociedad. Una sociedad que se base en el esfuerzo, en el mérito, en la justicia social, en la cohesión social y que combata lo que a nosotros más nos preocupa, que es la desigualdad. Perfecto, muchas gracias, Ignacio Urquizu, gracias. Cabeza de lista del Partido Socialista del Congreso por Teruel. Muchísimas gracias a vosotros y, en fin, mucho ánimo, mucho trabajo también. Da 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 da.